¿Qué tal, mis queridos amigos? En esta ocasión vamos a hacer un video referente al tema de las donaciones, ya que principalmente nosotros podemos tener alguna duda referente a este tema, si debemos de pagar impuestos sobre la renta, si yo le dono dinero directamente a mis papás o si mis papás me donan dinero a mí o viceversa. En este caso, si yo tuviera esposa, si yo le dono dinero a la esposa, ¿qué sucedería en ese supuesto? Primero que nada, nos vamos a ir directamente con los fundamentos legales dependiendo, en este caso, de la ley de impuesto sobre la renta. Vamos a compartir directamente lo que corresponde a la ley de impuesto sobre la renta para ir dándole seguimiento a este escrito. Vamos a buscar el artículo y nos vamos a ir al artículo 93, el cual nos habla directamente de no se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos. Okay, nada más para que lo tomen en cuenta que no se pagará el impuesto sobre la renta por dichos ingresos. De aquí nos vamos a ir directamente a la fracción 23ª, lo cual es la fracción 23, el cual nos va a hablar de los donativos. Los donativos en los siguientes casos, aquí nos va a hablar entre cónyuges o los que perciban los descendientes de sus ascendientes en línea recta, cualquiera que sea su monto. En este caso yo le puedo donar dinero a mis papás o mis papás dinero a mí o viceversa. En este caso ellos pueden recibir dinero en este caso de sus papás, o sea, de mis abuelos, por así decirlo, y yo puedo recibir dinero también de mis abuelos. En este caso vamos a ver directamente un ejemplo para que quede un poquito más ejemplificado y que ustedes puedan comprender cómo es que se comporta directamente todo este tema de las donaciones. En este caso tenemos directamente esta presentación en el cual nos abarca directamente el tema de las donaciones. Principalmente aquí tenemos los abuelos, los papás, los hijos y los nietos. Supongamos que los abuelos le donan a los papás y los papás a los hijos. En estos casos, como al ser línea recta, no pagarán el impuesto sobre la renta, ya que principalmente se cumple con el lineamiento del artículo 93 en su 23ª fracción, en su inciso A, en el cual nos establece ascendientes en línea recta. Sin embargo, una de las cuestiones es que aquí principalmente existe, ¿qué sucede si, por ejemplo, yo quisiera donarle, en este caso, a un tío, a un hermano? Aquí aplicaría directamente, ya no aplicaría la exención, ya que se trataría de un tercero. Y como tal, aquí existe una regla en estricto sentido. Sin embargo, aquí vamos a ver un punto muy importante, ya que va a haber algún vivillo que va a decir, pues se lo dono directamente a mis papás y que mis papás se lo donen a mi hermano para que no pague el impuesto sobre la renta. ¿Y qué sucede aquí? Aquí vamos a ver directamente la fracción segunda que nos limita directamente a que nosotros podamos hacer esa fechoría. En el inciso B nos menciona, los que perciban los ascendientes de sus descendientes en línea recta, o sea, de las personas en línea recta como tal, siempre que los bienes recibidos no se enajenen o se donen por el ascendiente a otro descendiente en línea recta. Esto quiere decir a un hermano, a otro hijo, por así decirlo. Y entonces es aquí donde se limita directamente ese rubro, donde no se puede hacer que, o por ejemplo, mi hermano se lo done a mi papá para que mi papá me lo done a mí, para evitar directamente el cálculo de impuesto. Es aquí donde se encuentran directamente con este rubro y con esta tipificación. La autoridad pensó en todo, chicos, pensó directamente en eso porque se dio cuenta que esto se daba mucho en tiempos atrás. Sin embargo, hay un punto muy importante que debemos distinguir en esta cuestión, es que en el inciso C nos menciona directamente, en dado caso que yo quisiera donarle a un hermano, a un tío, a un primo, sí se puede hacer, pero va a estar topado. Los demás donativos, siempre que el valor total de lo recibido en un año de calendario no exceda de 3 veces el salario mínimo general del área geográfica. Generalmente la ley de impuestos sobre la renta te dice de salario mínimo, pero en la mayoría de los casos, cuando se habla de salario mínimo, se considera que son UMAS. Y nosotros vamos a ver cómo se considera UMAS. Si ustedes quieren saber cuánto equivale 3 UMAS anuales, lo que van a hacer es buscar tal cual en Google 3 UMAS anuales y les va a arrojar directamente el resultado.
para que ustedes puedan verlo de una mejor manera y les va a salir una tablita parecida a esta, en el cual, si ustedes pueden ver, 3 UMAS anuales, el valor de la UMA, tiene de 103.74 actualización hasta el 2023, ¿ok? Sin embargo, 3 UMAS anuales te da, en este caso, un valor de 113.533. Entonces quiere decir que una persona, si yo por ejemplo le dono a un tío o un hermano, esta es la cantidad máxima que él podría recibir como donación, 113,000. ¿Qué sucede si por ejemplo yo le quisiera donar 200,000 pesos? Él tendría que presentar declaración anual y pagar los impuestos correspondientes sobre la diferencia de los 200,000 menos los 113,000. Sobre la cantidad que resulte, le aplican el artículo 152 de la Ley de Impuestos sobre la Renta y pagarán el impuesto correspondiente. Voy a dejar de compartir esta página y nos vamos a ir directamente, en este caso, a la misma Ley de Impuestos sobre la Renta y nos vamos a ir al artículo 92. Vamos a ir al artículo 90, perdón. Aquí está. Y nos va a decir directamente de las disposiciones generales. Están obligados al pago de los impuestos establecidos en este título. O sea, cuando hablamos de este título, hablamos de las personas físicas. Las personas físicas residentes en México que obtengan ingresos en efectivo, bienes y devengado de cualquier otro término que de este título señale. O sea, principalmente como lo señala directamente este título. En el párrafo segundo nos va a hablar de la siguiente cuestión, que es: las personas físicas residentes en México están obligadas a informar en la declaración del ejercicio, o sea, en la declaración anual, sobre los préstamos, los donativos y los premios obtenidos en el mismo, hasta la cantidad, o en este caso, cuando en lo individual o en su conjunto excedan de la cantidad de 600,000. ¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, a mí me donan un donativo de 700,000 pesos, le voy a poner aquí 700,000, perdón, no se puede escribir también, 700,000, yo tengo que informar, aunque por ejemplo, si por ejemplo a mí mi papá me donó 700,000, yo no tengo que pagar el impuesto sobre la renta, solamente tengo que informarlo porque ya excede de este umbral. ¿Qué sucede si por ejemplo a mí me hacen un préstamo por 300,000 y me donan 400,000? Como dice, en lo individual o en su conjunto, o sea, quiere decir que ya sea por separado o en este caso por un bien conjunto, en este caso yo tengo que informarlo en la declaración anual. ¿Qué sucede si yo no declaro este dinero en la declaración anual? Lo que puede suceder es que yo tenga que pagar el impuesto sobre el ingreso total con la tarifa del artículo 152 de la Ley de Impuesto sobre la Renta. Y bueno, chicos, este es el video por esta ocasión. En este caso, si les gustó este tipo de información, déjame en los comentarios si te gustaría que aclarara otro punto al respecto.